Buenos días. Pablo, en los primeros versículos de Romanos, hace una descripción realmente hermosa del Evangelio. Y recordemos que el Evangelio son esas buenas nuevas de salvación que Dios había prometido desde antes, desde mucho tiempo. Dios había ido revelando muy poco a poco por los profetas en las Santas Escrituras, que en este momento eran el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, y que era lo que él había ido revelando poco a poco acerca de su Hijo. Dios había hablado de su Hijo. Y justamente la base de la predicación de Pedro, la base de la predicación de Esteban, la base de la predicación de Pablo siempre era volver al Antiguo Testamento y mostrar a Jesús prometido poco a poco a través de todos los profetas. Pero eran profecías que se habían cumplido justamente en su Hijo, como dice el versículo 3. Y esta es la base de la predicación de todos ellos. Ellos mencionaban al pueblo lo que ellos ya conocían. Ellos sabían algo del Antiguo Testamento y siempre vuelven allí para decirle de ese estaban hablando. Ese es el Hijo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice que él era hombre porque dice que él era del linaje de David según la carne. Y esto no tenemos que olvidarnos. ¿Por qué? Justamente porque él se hizo hombre, como tú y como yo, para poder morir en nuestro lugar. Pero aquí hay una palabra muy interesante y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra Señor es justamente la que se revela como Jehová o como Yahvé en el Antiguo Testamento. Y dice nuestro Señor Jesucristo. Y justamente este aspecto es el aspecto divino. Jesús es el mismo Dios que ya estaba revelado antes en los profetas. Ese Yahvé que que se menciona en los Salmos, ese Yahvé que se menciona en el pueblo de Israel constantemente. Ese es el mismo que vino a la tierra y que era del linaje de David, o sea, alguien presente, alguien real, alguien que ellos habían escuchado poco tiempo antes, y Pablo les está recordando que justamente él había sido prometido desde hace mucho tiempo, pero ahora era el cumplimiento, y ese cumplimiento menciona tanto la divinidad como la humanidad de Jesús. Y en este versículo 3 de Romanos 1 encontramos estas dos partes de Jesús. Y esto es muy importante para el Evangelio, para el mensaje de buenas nuevas. Porque era Dios enviando a Jesús para cumplir ese plan de salvación. Pero era un Jesús que había nacido como hombre para poder llevar nuestro pecado y morir en nuestro lugar. Realmente el plan de Dios es completo. Y aunque Él es Dios, Él mandó a Jesús, un Jesús que era Dios también, porque es Dios. Y al mismo tiempo, un Jesús según la carne. Alguien a quien ellos respetaban, a quien ellos esperaban, a quien ellos conocían, y ahora era el autor de la salvación. Y es lo que Pablo les está recordando y está uniendo lo que los interlocutores conocen y uniendo la persona de Jesús, quien se había manifestado poco tiempo antes. Y es en este Jesús que tú y yo podemos ser salvos. Y como el cumplimiento es completo, nuestra salvación también es completa. Él hizo el trabajo completo para que tú y yo podamos ser salvos. Y esto merece que le demos la gloria completa a Dios. Nosotros no hacemos nada más que reconocer nuestra miseria, nuestro pecado y venir a Él pidiendo perdón, arrepentidos por lo que hemos hecho y agradeciendo la gracia con la que Jesús vino a la tierra y con la que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Que Dios nos ayude a alabarle por ese regalo de la salvación completa en Jesús. Que Dios te bendiga en este día.